Muy buenos días, soy el doctor Edith Maldonado y vamos a continuar con el curso de primeros auxilios. El día de hoy toca el tema número 2, que es botiquín de primeros auxilios. Algunas de las redes sociales donde nos pueden encontrar en nuestras páginas en YouTube, doctor Edith Maldonado, en Telegram, en nuestro grupo de entrenamiento de emergencias médicas, MediRed, eh, en Instagram, doctor Edith Maldonado. Bueno, ¿qué es un botiquín de primeros auxilios? Existen muchas definiciones acerca de un botiquín de primeros auxilios. Según la Organización Mundial de la Salud, es un recurso básico para las personas que puedan prestar un primer auxilio, ya que dentro de él se encuentran elementos indispensables para una atención satisfactoria a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. ¿Cuál es el objetivo de tener un botiquín de primeros auxilios? Bueno, proveer los elementos básicos para socorrer en una emergencia. Pongamos un ejemplo. Usted tiene un botiquín de primeros auxilios para un automóvil y en el cual van 5 pasajeros. Entonces usted tiene que prever que ese botiquín tenga los elementos básicos para las principales emergencias que se pueden ocurrir en un automóvil, que sería un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito que va a haber fracturas, cortes, heridas sangrantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debería haber para poder socorrer ahí? Entonces, vendas de gasa, apósitos, esparadrapo. Entonces, es adicional de lo que nosotros habitualmente ponemos, ¿no? Entonces, se debe prever el tipo de botiquín, los elementos que tengan en el botiquín en función de dónde está el botiquín o para qué fue creado, cuál fue el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tener acerca del cuidado o cuando tengamos un botiquín de primeros auxilios? Primero, que debe disponerse en un lugar fresco, seco y limpio. Un lugar donde no le llegue el sol directamente, donde no haya mucha humedad, ¿sí? Y el lugar donde no sea contaminado, ¿no? Segundo, que debe ser de un fácil acceso, es decir, que no esté con llave, que no esté bajo una cerradura, que no esté en el caso de una institución, que no esté en la dirección médica, en el caso de una escuela, en la dirección del colegio. Entonces, ahí todo guardado con candado, entonces si no está el director o el secretario, nadie lo puede abrir. Tiene que ser accesible. Tercero, debe ubicarse lejos del alcance de los niños. Los niños copian o hacen algún tipo de actos por repetición. Entonces lo vieron no sé, a través del celular en alguna de las aplicaciones, vieron en una película, vieron en una novela o vieron después de un incidente, tienden a repetir esos comportamientos. Entonces tienen que estar, se dice, por encima de 1,15 m, 1,20 m, que ya a esa etapa, con ese tamaño, los niños son más pensantes o razonantes, ¿no? Mantener en un buen estado, es decir, que se hagan controles de las fechas de vencimiento de cada uno de los productos y para ver pues, si ha habido algún deterioro. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener un botiquín? Y aquí les presento una mnemotecnia, MAMI. Esto es para que no se olviden. Esta mnemotecnia nos va a ayudar a poder ordenar los medicamentos, ¿sí? Medicamentos, antisépticos, material, instrumentos y otros. Entonces, esta mnemotecnia nos va a ayudar a que podamos nosotros tener en una secuencia de cómo se debe ordenar y qué elementos debe tener un botiquín. Material de curación, antisépticos, medicamentos, instrumental y elementos adicionales. Siempre con algunas recomendaciones, como por ejemplo el uso de los torniquetes. Eh, Aquí tenemos una tijera de trauma, con esto fácilmente cortamos la ropa. Y ahora está en boga el uso de los torniquetes, ¿no? Son dispositivos que ya vienen prefabricados, ¿sí? Que nos van a ayudar a controlar las hemorragias. Este es un CAT, ¿sí? Este es un GEM de segunda generación, tercera generación, etcétera, ¿no? Que cuando hagamos control de hemorragias lo vamos a explicar mejor. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar están los analgésicos que nos ayudan a controlar el dolor, ¿sí? Los antipiréticos que nos ayudan a controlar la fiebre, los antihistamínicos eh, son medicamentos que nos ayudan a controlar los efectos de una reacción alérgica, y ahí tenemos el Benadryl, la loratadina, eh, este,
cualquier antihistamínico que pueda ser de venta libre o que ustedes necesiten algún tipo de condición especial. Por ejemplo, dentro de nuestro grupo, de nuestra familia, hay alguien que es alérgico a las picaduras de insecto, de abeja, etcétera. Entonces en ellos ya no solamente irá pues el Benadryl, ¿no? Sino que tendrán que ir con sus jeringuillas o su jeringa de adrenalina. Entonces eso lo vamos a especializar el botiquín en función a nuestro grupo. No es lo mismo un botiquín para una familia de 5 personas que para una familia de 15 personas, que para una institución donde 50 trabajadores o para un colegio donde hay 200, 300 trabajadores, ¿no? Entonces, el botiquín se especializa en función a la labor que se realizan ahí y al número de personas que están ahí. En el caso de los antiespasmódicos, sí, recomendamos la buscapina, el Sertal, nombres comerciales, o cualquier otro antiespasmódico que nos va a ayudar a controlar tanto los espasmos musculares o los espasmos, ya sea del tracto digestivo, de la vía biliar o del aparato genitourinario. Entonces con eso nos ayudaría a que la persona no entre en un cuadro neurológico, o sea, que el dolor lo pueda deprimir tanto, nos pueda hacer una parada cardiorrespiratoria por dolor y nos dé chance, tiempo para poder llamar a la ambulancia, que venga la ambulancia y que terminen de hacer la asistencia o se lo lleven al hospital, ¿no? En el caso de un infarto agudo del miocardio, ustedes saben que durante los primeros minutos, si el paciente presenta dolor retroesternal de tipo opresivo, como pisada de un elefante, que se irradia hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, hacia el hombro derecho o hacia el tórax posterior, debemos darle antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y ahí hablamos de la aspirina o clopidogrel. La recomendación es 3 pastillitas de 100 de aspirina y 3 a 6 pastillitas de 75 miligramos de clopidogrel, 3 pastillitas de clopidogrel, y que vayan, lo mastique, lo trague y vayan al hospital, ¿no? Se lo lleva al hospital para que se le pueda hacer un electrocardiograma y se lo pueda valorar si se trata o no de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa si yo no tengo un infarto agudo de miocardio y me tomé las 3 aspirinas y los 3 clopidogrel? No pasa nada, no va a pasar nada, a menos que usted tenga una condición básica como por ejemplo la púrpura o alguna enfermedad sangrante, una úlcera gástrica, que tendría que hacer un chequeo, un control seguido, ¿no? Después sangrado con eso no va a tener. También recomendamos el uso, tener en el botiquín las sales de rehidratación oral por si nuestro paciente tiene deposiciones líquidas, diarreicas, hay una exposición muy grande al sol, está deshidratado, entonces eso lo vertimos en 1 litro de agua y le damos de tomar. Eso va a reponer los electrolitos que ha perdido, ya sea a través del sudor, a través de las deposiciones líquidas o de la exposición al sol. ¿Qué botiquín debo utilizar? Existen muchísimos tipos de botiquines. Esto, por ejemplo, las personas que van a un tipo de marcha, de campaña, ¿no? Es decir, no sé, van de excursión, etcétera, llevan su botiquín tipo a la cintura, ¿sí? Con algunos elementos. Este tipo de botiquín generalmente son por los de primera respuesta, policía, bomberos, los de seguridad, gendarmería, etcétera. Estos botiquines generalmente es lo que tienen en los móviles, en las unidades móviles. Recuerdan que antes había unas cajas cuadradas de madera o de metal. No se recomienda esto porque ustedes saben que si al colisionar un vehículo, esto sale disparado, como se puede comportar como un proyectil y impactar sobre alguien y producir una lesión. Los tipo mochila, que es lo que más se recomienda ahora, donde hay más espacio y no se comporta como un proyectil en el caso del desprendimiento de un vehículo, o que es más fácil acceso, ¿no? Que lo podemos llevar al hombro, en la espalda y poder ir hacia donde están los pacientes. Ya en el caso de infraestructuras muy grandes como los colegios, como algún tipo de fábrica, etcétera, además del botiquín de primeros auxilios que esté en la pared con los elementos básicos, debería ir una caja con la cual permita tener lo básico para poder atender en ciertas partes del edificio o en zonas lejanas de la infraestructura o del terreno. Y por último, les hago la recomendación que no se olviden de la mochila de emergencias, donde el botiquín forma parte de la mochila de emergencia en el caso de un evento de gran magnitud, tengan los elementos necesarios para poder socorrer al menos por 48 horas esta emergencia. Entonces, como recomendación del botiquín de primeros auxilios,
todos deben tener un botiquín o debemos tener un botiquín de primeros auxilios. Debemos prepararlo en función a la cantidad de personas que existen en nuestro entorno, ¿sí? Y en las patologías básicas que tengan, ¿no? Por ejemplo, decíamos del tipo de la persona que es alérgica, debería tener dentro de su botiquín además una jeringuilla de lo que es adrenalina para que se dé las descargas, o debería tener hidrocortisona para que se pueda hacer la administración del fármaco, etcétera, ¿no? El botiquín se especializa en función al número de personas que están ahí, al tipo de actividad que se realiza y a la profesionalización o capacidades del que va a brindar la primera respuesta. Mi nombre es Edwin Maldonado y el día de hoy hablamos acerca del botiquín de primeros auxilios.